un sudario de tinta y lluvia sobre la carretera 57, entre Río Verde y Ciudad del Maíz. Teo, con más de 2 décadas surcando el asfalto en su tráiler, conocía cada curva, cada sombra de ese tramo. Pero esa madrugada de invierno, el aire llevaba un frío inusual, un gélido aliento que calaba los huesos incluso dentro de la cabina climatizada. Fue entonces cuando la vio, una silueta encorvada, casi espectral, tambaleándose en la cuneta bajo el aguacero. Un autoestopista. Teo, un hombre de buen corazón pese a su aspecto rudo, detuvo el gigante de metal. El joven que subió, Julián según se presentó, era una visión lamentable. Su ropa empapada se pegaba a un cuerpo que no dejaba de tiritar, y su rostro, macilento y magullado, parecía el de alguien que acababa de escapar de un accidente terrible. «Me atropellaron», susurró con voz quebrada, sus ojos hundidos fijos en la nada. Teo le dio una manta, pero el frío de Julián era algo más profundo que la temperatura exterior. Un olor extraño emanaba de él, una mezcla a tierra mojada, a óxido y a algo dulzón y rancio, como el moho de los sepulcros. Julián apenas habló durante el viaje, solo pequeños balbuceos. «Tengo frío». «Gracias». Y una constante, incesante tiritona. Teo intentó calmarlo, ofrecerle café, pero el joven solo se acurrucaba más en la manta, sus ojos vidriosos y distantes. La atmósfera en la cabina se volvió densa, pesada, cargada de una tristeza ancestral. Teo sentía una opresión en el pecho, una voz interna que le gritaba que algo andaba muy mal. Al fin, la primera gasolinera apareció como un faro en la oscuridad. Teo detuvo el camión y se giró, dispuesto a ofrecerle a Julián un café caliente y la posibilidad de llamar a su familia. Pero Julián no estaba. La manta que le había dado yacía en el asiento, cuidadosamente doblada como si alguien la hubiera colocado con esmero, y debajo de ella, donde segundos antes había estado el joven, había un montículo de cenizas finas, grises y suaves como el polvo del tiempo. El olor rancio se había intensificado, mezclado ahora con el acre aroma de la cal. El corazón de Teo dio un vuelco. Salió del camión, tambaleante, buscando a Julián, pero la gasolinera estaba desierta, las luces parpadeando sobre el asfalto mojado. Desde aquella noche, Teo nunca volvió a recoger a nadie. Cada vez que pasa por ese tramo de carretera bajo la lluvia, un frío sobrenatural le recorre la espalda, un eco del alma en pena que, buscando un último viaje, solo encontró el camino a su propia desintegración. Agustín era un hombre pragmático, sus manos más acostumbradas al acero del volante que a las fantasías. Pero aquella tarde, en la inhóspita carretera entre Teciutlán y Perote, su escepticismo se rompió. Se había detenido para un descanso rápido y al adentrarse unos metros en el bosque para aliviarse, un destello antinatural capturó su atención. Bajo las retorcidas raíces de un árbol centenario, algo brillaba con la luz moribunda del sol. Era una moneda, de oro puro, antigua, con un relieve casi borrado por el tiempo. Y luego otra, y otra más. La tierra, al parecer, guardaba un tesoro bajo esa maleza. La visión del oro encendió una fiebre en Agustín, una avaricia primigenia que lo consumió por completo. Empezó a cavar frenéticamente, primero con una pequeña pala que llevaba, luego con sus propias manos, las uñas rompiéndose y la piel rasgándose contra las piedras y las raíces. El dolor era insignificante comparado con la promesa del brillo dorado que seguía emergiendo. Pero la excavación no venía sola. Murmullos extraños comenzaron a flotar en el aire, risitas agudas y tintineos metálicos que parecían brotar del suelo mismo, como si el bosque se riera de él. Eran sonidos juguetones,
pero con un matiz siniestro, como el burlón eco de la malevolencia. Agustín, ensordecido por la codicia, los ignoró. Su respiración era jadeante, sus ojos inyectados en sangre por el esfuerzo y la locura. Las sombras de los árboles comenzaron a danzar de una forma antinatural en su visión periférica, formas pequeñas y ágiles. Cuando el padre del narrador, preocupado por su tardanza, lo encontró horas después, el sol ya se había ocultado y la luna apenas asomaba. Agustín estaba bañado en sudor y sangre, sus manos deshechas y sus ojos febriles. No paraba de reír, una risa histérica y vacía, mientras señalaba un agujero superficial en la tierra. ¡Oro! ¡Hay más oro!, repetía, mostrando sus manos destrozadas como si fueran un triunfo. En ese instante, su compañero de ruta levantó la vista. Allí, sentadas en las ramas del árbol añoso, dos pequeñas figuras, no más grandes que un niño, con ropas verdes y sombreros puntiagudos, se reían. Su risa no era de alegría, sino de una crueldad ancestral, sus ojos brillando con una luz maliciosa. Eran duendes, o algo parecido, disfrutando del espectáculo del hombre que se había quebrado por la promesa de un tesoro que nunca lograría arrancar por completo de su custodia subterránea. La risa de esos pequeños seres persiguió a Agustín en sus pesadillas, recordándole su locura y la verdadera naturaleza de aquel regalo del bosque. El año 2020 fue un infierno para todos, pero para Rodolfo, trailero con más de 2 décadas en el oficio, la pandemia trajo consigo la carga más escalofriante de su vida. Fue contratado para un trabajo discreto: transportar cuerpos de fallecidos por COVID-19 en un remolque refrigerado, desde los hospitales desbordados de la Ciudad de México hasta un crematorio provisional en las afueras. El olor a formaldehído y a algo más, un dulzón y pesado aroma a descomposición, impregnaba el aire alrededor del remolque, un hedor que ni el poderoso aire acondicionado de la cabina lograba disipar. Los primeros viajes fueron silenciosos, solo el ronroneo constante del motor y el zumbido del sistema de refrigeración. Rodolfo se convencía a sí mismo de que era un trabajo más, aunque macabro. Pero una noche, bajo una luna deshilachada que apenas iluminaba la carretera, empezó a escuchar los golpes, suaves, rítmicos, como si algo golpeara desde adentro de la caja. Los atribuyó al movimiento de la carga, al desplazamiento inevitable de los cuerpos bajo las sábanas. Intentó ignorarlos, pero los golpes se hicieron más insistentes y luego, en una madrugada oscura, el sonido evolucionó. Mufles, débiles, ahogados, pero innegables. Eran sollozos. Rodolfo subió el volumen de la radio, puso música ranchera a todo dar, intentando ahogar los sonidos, pero los lamentos se filtraban a través del grueso metal, un coro fantasmal de dolor y desesperación que parecía vibrar en las paredes del remolque. Sentía que cada lamento se le metía en los huesos, enfriándolo desde adentro. ¿Eran los cuerpos? ¿O eran los ecos de su sufrimiento? Lo peor llegó en el último viaje. Ya no eran solo sollozos, eran susurros, un murmullo colectivo, indistinguible pero innegablemente humano. Y luego, por encima del ruido del motor, claro como el cristal, escuchó su nombre. Rodolfo, por favor. Suplicantes, agónicas. Rodolfo se aferró al volante con los nudillos blancos, el corazón latiendo desbocado en su pecho. La piel se le erizó. ¿Eran alucinaciones? ¿La locura que lo atrapaba por el horror del trabajo? ¿O quizás aquellas bolsas no contenían solo cadáveres? Llegó al crematorio al amanecer, empapado en sudor frío. No abrió la puerta trasera. Nunca lo hizo. Solo entregó las llaves y se alejó lo más rápido posible. Desde esa experiencia, el silbido del viento contra su tráiler le suena a lamentos,
y el zumbido del refrigerador le evoca el coro de voces atrapadas en la oscuridad. El recuerdo de esa carga lo persigue, dejándole con la horrible pregunta: ¿realmente transportó solo cuerpos o algo más? Algo que aún tenía voz y lo llamaba desde el frío abismo del remolque. Ezequiel, con más de 30 años manejando su tráiler, se jactaba de conocer cada palmo de la carretera México-Cuautla, incluso en las más oscuras madrugadas. Pero una noche, la suerte le jugó una mala pasada. El indicador de diésel estaba peligrosamente bajo y la siguiente estación conocida estaba a kilómetros. La desesperación comenzaba a apoderarse de él cuando, en un tramo solitario que juraba haber visto vacío 1000 veces, apareció una gasolinera Pemex. Reluciente, solitaria, con sus luces brillando con una intensidad casi irreal en la oscuridad. Se detuvo. Todo estaba inmaculado, demasiado inmaculado. No había un solo coche, ni un empleado a la vista, ni el más mínimo ruido más allá del viento que silbaba levemente. Las bombas de gasolina parecían recién instaladas, la pintura de los edificios demasiado vibrante, sin la menor señal de desgaste. Una extraña quietud, casi antinatural, flotaba en el aire. Ezequiel, con el ceño fruncido por la extrañeza, bajó y se dirigió a una de las bombas de autoservicio. El proceso fue normal, pero a la vez extrañamente amortiguado. El sonido del diésel fluyendo era apenas un susurro, y el contador digital parpadeaba con una lentitud exasperante. Cuando finalmente la máquina escupió el recibo, Ezequiel sintió un escalofrío. Los caracteres impresos no eran los habituales. Eran símbolos extraños, un alfabeto desconocido, una serie de glifos que parecían sacados de un sueño febril. El logotipo de Pemex era ligeramente diferente, con una distorsión sutil que lo hacía inquietante. Con el tanque lleno, Ezequiel subió a su tráiler, el recibo arrugado en su mano. Al arrancar y salir a la carretera, el mundo exterior pareció cambiar. Los árboles, que conocía bien, eran ahora más altos y esbeltos, de un verde más profundo y artificial. El cielo, normalmente salpicado de estrellas familiares, lucía constelaciones que nunca había visto, brillantes y numerosas, como si estuviera bajo un cielo completamente diferente. Un pánico frío comenzó a crecer en su pecho. El camino se sentía igual, pero todo lo demás era distinto. Una disonancia que lo mareaba. Ezequiel siguió conduciendo, el sudor frío corriéndole por la frente, el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Había cruzado a otra dimensión? ¿Estaba soñando? La sensación de irrealidad lo envolvió por completo, hasta que, tan de repente como había aparecido, el paisaje volvió a la normalidad. Los árboles recuperaron su forma familiar, las constelaciones se reordenaron en su patrón conocido y el aire volvió a ser el de siempre. Se detuvo en seco, miró hacia atrás. La gasolinera había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. El recibo en su mano se había desvanecido. Desde aquella noche, cada vez que Ezequiel pasa por ese tramo de carretera, el aire se vuelve denso y frío. Una ligera niebla, imperceptible para otros, parece ascender del asfalto. La experiencia lo dejó con una pregunta persistente y aterradora. ¿Qué puerta abrió esa noche? ¿Y qué pasa si, la próxima vez que necesite diésel en un tramo solitario, esa gasolinera del vacío vuelve a aparecer, invitándolo a un viaje sin retorno?